mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y venimos con un tema del que había muchas ganas de hablar porque llevamos ya unas cuantas semanas viendo su funcionamiento, probando a ver qué tal funciona este sistema FVS y creo que es el momento, después de 5 jornadas, de poder hablar de si ha mejorado el arbitraje, de qué cosas tiene que mejorar, de qué cosas también tenemos que intentar como espectadores acostumbrarnos a ello y también pues valorar cómo está funcionando también el sistema, si está sirviendo para que el partido sea más justo, que haya menos resultados injustos y evidentemente cualquier otra cosa que queráis comentar sobre este tema, tanto Julia como Lidia, también la gente aquí en el chat, evidentemente, que esto es al final un debate de muchas voces porque las opiniones para este tema pues son muy diversas, obviamente. Sí, o sea, un videoarbitraje que es polémico, desde luego, en algunos casos, pero yo creo que en general, o sea, desde el principio se pedía un pelín más, que fuese un videoarbitraje pues más completo, pero bueno, o sea, que poco a poco pues se va implantando, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Como todo un poco, pero bueno, que ahora mismo a mí me deja con buena sensación en el sentido de que está aportando, o sea, por lo menos no es conformarse con lo que teníamos antes, que era literalmente nada. Sí, yo estoy bastante de acuerdo y alguna vez lo hemos comentado en algún directo que es cierto que la herramienta creo que a pesar de lo tardío que puede llegar a ser el proceso de revisar la imagen y demás, estoy de acuerdo en que conforme van pasando las jornadas es necesaria y se está utilizando bien la mayoría de veces. Entonces está favoreciendo la fluidez de la fluidez de los partidos, no, pero sí en la justicia en ello. Y yo creo que sí, que principalmente la herramienta, a pesar de llevar solo 5 jornadas y ser algo nuevo, tanto para equipos como para las propias árbitras, pues sí que creo que esta tiene un balance positivo. Así es, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentáis. Obviamente, que ya dijimos en su momento que tampoco iba a ser un sistema perfecto porque no lo puede haber y porque no hay de momento nada en el arbitraje que es perfecto, porque la propia palabra arbitraje habla de interpretación y obviamente es imposible que ponga a todo el mundo de acuerdo. Si la gente no recuerda que es el FBS, no sabe qué es, pues vamos a explicar brevemente otra vez en qué consiste. Hay un vídeo también en el canal donde explicamos en qué supuesto puede entrar, pero lo repetimos aquí brevemente. Hay 4 acciones a las que puede entrar este sistema, FVS, que se llama Football Video Support, FVS en inglés, y que se puede intervenir en 4 situaciones diferentes del juego. En gol o no gol, es decir, para conceder un gol o anularlo. En penalti o no penalti, para conceder un penalti o no. Y también en otras 2 acciones. En rojas directas, que lo puede hacer interviniendo de manera de roja directa o no roja directa, pero hay otro supuesto que en su momento no comentamos y que también está aplicando lo que va de temporada, que es en caso de que no sea roja, sí que puede ser amarilla. Y por ejemplo, esta semana vimos 2 partidos. En el partido entre el Dux Logroño y la Lama, la segunda amarilla que recibe la jugadora del Dux Logroño, Nancy Amo, es una segunda amarilla cuando la Lama había pedido una tarjeta roja. No es para tarjeta roja, pero sí para amarilla, con lo cual la árbitra decide finalmente mostrar la tarjeta amarilla y, siguiendo anteriormente otra, pues obviamente expulsa a la futbolista del Dux Logroño. Y también, por ejemplo, en el Athletic Club Sevilla se pidió también una roja directa, en este caso en el Sevilla, lo pidió Javi Lerga de Esther Martín por un pisotón y finalmente la colegiada no interpretó que fuera para roja directa, pero sí para amarilla. Con lo cual, ese supuesto también está ahí activado. Y luego hay otro más, que es el de confusión de identidad, que de momento no se ha utilizado en ninguna ocasión, porque se trata de algo que de momento no ha sido necesario. Es en caso de que pues, se muestre una amarilla o se pite una falta o un penalti de una jugadora que no ha cometido ese penalti y por tanto que haya que cambiar la decisión. Pero yo, como digo, eso de momento no se está utilizando. Lo que más estamos viendo, obviamente, es gol no gol, penalti no penalti y también el tema de la roja. Pero es verdad que hay uno de ellos, que es el de los goles, que es algo que no se pide. Eso se hace automáticamente. La árbitra y la cuarta árbitra
lo revisan. Es verdad que al principio de la temporada veíamos cómo se mostraba la revisión del gol siempre del árbitro en pantalla, y desde la jornada 3, diría, no se está viendo todavía a ese árbitro a revisar el gol. Simplemente se da por hecho que lo está haciendo, se espera ese tiempo en que tarda la colegiada en revisar la jugada, pero no se muestra en pantalla. Eso es un poco el resumen de lo que consiste este sistema, de qué supuestos puede entrar y también, obviamente, de cómo lo está haciendo. Sí, o sea, también un apartado que entra en juego con todo el tema de las revisiones también es el tiempo de añadido que se acaba sumando a los partidos, que yo creo que está siendo un poco sobre todo la polémica de todo esto, que hay partidos como el que vimos el otro día entre el Depor y el Madrid Club de Fútbol Femenino, que la primera parte tuvo 12 minutos de añadido. O sea, bueno, se fue a los 12 minutos de añadido porque creo que la polémica del penalti fue precisamente en el tiempo añadido y al final se alargó, se revisó precisamente por eso y el penalti, cuando lo anota Mónica, es en el minuto 45 más 12, creo que era, o sea, una Sí, barbaridad. es verdad que también la revisión no es lo único que hace que el tiempo sea tan largo en la primera parte, porque también hay decisiones creo que hay 2 intervenciones, hay 2 jugadas que pitan, que separa el partido, vamos, por atender a jugadoras lesionadas, y evidentemente también hace que se ralentice un poco más el juego. Sí, eso Y sí, sí. también acorde a lo que estáis comentando, hay que tener en cuenta que depende de la árbitra principal que haya en el partido, se están viendo cómo este tipo de acciones se revisan de una manera un poquito más ágil o un poco más lento, porque ya lo hemos estado viendo en alguna que otra jornada que para una situación similar, en un partido se ha revisado y ha tardado 5 minutos y en otro 2. Entonces, claro, eso también, bueno, depende un poco del propio criterio Exacto. de la propia árbitra. Ese tema también es algo que evidentemente pues está implícito. Al final, en cada partido hay una árbitra diferente, hay un criterio diferente, y es verdad que también estamos viendo en algunos casos que incluso la misma árbitra en algunas acciones toma una decisión y en otras que son similares toma otra. Eso, como decimos, es algo imposible de evitar porque está dentro del arbitraje. Pero sí que estoy un poquito de acuerdo con lo que comentaba también Julia sobre el tema del FVS. Yo creo que hay algo que no se puede negar y es que ha mejorado el arbitraje. Es verdad que también hay muchos momentos, también lo siento un poco desde casa, que cuando falla y lo ponen, nos da un poco la sensación de ojalá que no se equivoquen porque no hay solución. Por ejemplo, pasó en esta semana en el Granada Atlético de Madrid, también pasó, si no me equivoco, la semana pasada en el Badalona Dux Logroño, creo, que ahí sí que hubo una jugada que podía parecer que se pudo haber equivocado la colegiada, pero por ejemplo en el Granada Atlético de Madrid hubo un gol del Atlético de Madrid que se anuló y estaba bien anulado, pero estaba un poco el miedo de como no esté bien anulado, no hay opción de revisión y obviamente esto de alguna manera pues también, digamos, altera la competición porque hay partidos que tienen el sistema, otros que no, y si se te comete un error en partidos que no se tiene el sistema, no se puede volver atrás y eso evidentemente es un problema que también es algo que va con la tecnología, que falla, que no es siempre perfecta y más aún en casos como estos que necesitamos que en campos con instalaciones algunos un poco pobres, pues se instala el sistema y funcione perfectamente. De momento ya digo que solo ha habido 2 partidos que no ha funcionado, al menos en el caso de la Un semana rato, pasada con el Badalona Dux, creo que fue todo el partido. El Granada Atlético de sí. Madrid empezó a funcionar creo que a partir del minuto 40 o así. Con lo cual, pues bueno, no funcionó desde el principio, pero al menos yo creo que en ese partido no hubo ninguna jugada que se notara que no estuvo ese sistema. No, y de hecho en ese propio partido, luego el penalti que pide revisar Irene Ferrera sobre Manoli, lo revisan y está bien pitado, bien decidido que Sí, no es penalti finalmente. O sea que, bueno, ver un poco eso, el hecho de tener la herramienta o en este caso el no disponer de ella durante unos minutos, arriesgarte a lo que comenta, a que, bueno, decidir en este caso bien, porque el fuera de juego está bien pitado, pero sí que hay una herramienta que por lo menos está siendo bastante útil, aunque es cierto esto que comenta Cibi de que se pierde mucho tiempo, está claro, porque yo creo que el principal problema para esa pérdida de tiempo es que
todos los goles tengan que ser revisados sí o sí. Porque si hubiera solo revisión para las tarjetas o para estas situaciones que tú has comentado antes, se perdería menos tiempo porque no habría que revisar cada una de las acciones tan así. Pero sí que es cierto que un gol es muy determinante en el partido y si no se ha visto nada punible, por así decirlo, en el momento de la jugada y de repente se revisa y luego sí lo hay, ahí sí que, bueno, si favorece bueno, no si favorece, si se corrige la decisión, a pesar de haber perdido mucho tiempo, yo creo que sí que es necesario. Y, por ejemplo, Mario, el otro día que estuvimos hablando con Alba y le preguntamos sobre con Alba Pérez, jugadora del Granada, que le preguntamos sobre la herramienta y dijo que les parece que está ayudando mucho, que a pesar de la pérdida de tiempo es algo que era necesario y yo creo que coincidimos todos en eso. Claro, es que al final se trata de una herramienta que te permite que aunque pierdas un tiempo, no te vas a casa pensando, esta jugada igual me han robado, igual han pitado algo que no era, igual aquí no me han dado lo que le tenían que haber dado. Y no, al final es una herramienta que te permite al menos que el árbitro lo revise. Que luego esté de acuerdo o no con lo que tú piensas, eso es imposible de saber porque obviamente hay casos que tú puedes pensar que si lo revisa, pita esto y luego lo revisa y no pita eso. Pero al menos tienes la opción. No te vas a casa con sensación de estoy abandonada aquí y aquí el arbitraje me ha hundido, no me han dado oportunidad de revisar. No, eso es verdad que hay casos también, que hay jugadoras que podrían revisarse y no se pueden revisar porque ya se han cumplido las 2 revisiones, que también hay que comentar lo que ha pasado en algunos partidos de esta temporada también, que se piden a veces unas revisiones que no son fáciles de que se den y eso te limita para más adelante que luego cuando sí que lo necesitas ahí no las tienes. Por ejemplo, pasó en el Tenerife Español y también en algún partido más que parece que no, pero 2 revisiones que no se aciertan, te quedas sin más y puede que las en falta. Y también está viendo algunos casos de entrenadores que en jugadas de la primera parte deciden dejarlas pasar para luego tenerla más adelante. Que también es algo que, bueno, puede pensar gente que no es justo, pero así funciona este sistema y yo creo que a la larga beneficia. Obviamente el tema de pérdidas de tiempo es lo que más afecta, pero yo sigo pensando que si el tiempo necesario para que la decisión se tome correctamente, bienvenido sea. Aunque se corte el partido, se baje el ritmo de juego, las jugadoras se puedan quedar frías, el aficionado se puede impacientar, pero yo creo que lo más importante es que las decisiones que se tomen sean con la suficiente capacidad de decidir si es una cosa o si es la otra, y eso evidentemente pues lleva un tiempo. Sí, o sea, sobre todo en el sentido de cuando, a mí me parece que sobre todo el hecho de revisar los goles que comentaba Lidia antes, yo creo que cuando es una jugada que es muy clara, que no ha pasado absolutamente nada por lo que se tenga que revisar, ahí sí que me parece que podría llegar a sobrar, pero en el resto de ocasiones, o sea, sí me parece una herramienta que aporta mucho más de lo que quita, o sea, porque las mayores pegas que se le pueden poner es en ese sentido de que después se alargan mucho, que se para un poco el juego y también lo que comentabas del que haya 2 challenge, o sea, también considero que forma parte de una especie de estrategia, ¿no? O sea, de que tanto las jugadoras como los entrenadores y entrenadoras tienen que saber jugar con eso, con cuándo pedirlo, cuándo no. También las jugadoras que en algunos momentos digan, oye, pues mira, pues aquí sí que ha sido penalti de verdad y aquí me he dejado caer. Pues si me he dejado caer, no voy a decirle al entrenador que lo solicite. Entonces, yo creo que eso también favorece el que haya un límite, el que se pida cuando de verdad lo consideres, no por pedir. Entonces, eso me parece positivo. Pues sí, porque al final es verdad que hay algunos partidos que yo estoy convencido de que unas revisiones se piden por perder tiempo, por hacer tiempo para hablar con las jugadoras o para cualquier otro tema. Pero yo creo que es un porcentaje muy mínimo. Al final, la mayoría de revisiones que se piden son esperando algo. Obviamente también hay algunas revisiones, como por ejemplo la semana pasada en el partido del Tenerife contra el Real Madrid, que se pide un penalti que era clarísimo. Que es una revisión que tiras a la basura. Es verdad que la tienes que pedir porque, bueno, al final, si te sale bien, que me parece imposible que te salga bien porque es una jugada que se ve clarísima en directo, pues la recupera, no es penalti y tal, pero a veces que también
tienen que pensar los entrenadores que una revisión tirada a la basura sabiendo que no la vas a ganar, pues luego la puedes echar en falta. Eso también es un poco, como dice Julia, estrategia. También, si pones un límite, bueno, no pones un límite, no haces ilimitado, también puede llegar un caso que las jugadoras pues pidan cualquier jugadora y eso, el partido va a ser mucho más lento aún. Porque si crees que te han hecho penalti, lo pides. Si crees que es una roja, lo pides. Si crees que es gol, lo pides. Al final son tantas decisiones que en algún momento tienen que poner el límite. Y dos, es verdad que algunos partidos se queda corto, porque sí que es cierto que en algunos partidos hemos visto que los entrenadores, sobre todo, miden mucho a la hora de pedirlas, pero también es cierto que si no ponemos un límite, al final el partido no va a ser como ahora de largo, va a ser el doble o el triple de Sí. largo, porque al final no habría ningún límite y se podrían pedir todas las que queramos, y eso evidentemente no ayuda mucho a que el juego sea nada más rápido. Estoy de acuerdo. Y ahí también juegan un papel fundamental las propias jugadoras que están jugando, porque son ellas realmente las que sufren equiacciones, las que realmente pueden ver más de cerca pues una mano dentro del área o alguna cosa que pueda ser determinante y sean ellas las propias que digan, que comuniquen a su entrenador o entrenadora que es una acción que seguramente si la revisan piten a favor de su equipo, entonces claro, ahí también juegan un papel muy importante. Y sí que estoy de acuerdo en que creo que no se ha visto para nada o muy poco el hecho de utilizar esta herramienta para perder tiempo, pero también creo porque los propios equipos, las propias jugadoras son muy conscientes de, yo creo que tampoco les beneficia, evidentemente el tener el tiempo mínimo para ajustar alguna cosa es bueno, pero no creo que beneficie tanto el estar parado o luego arriesgarte bueno, a utilizarla y que luego te quedes sin la oportunidad de hacerlo en una ocasión que sí que pueda ser punible. Entonces, yo creo que lo están midiendo bastante bien en ese sentido. Sí, sí, yo creo que es un porcentaje como mucho, yo que sé, un 1% o 2%. Y Sí, en todas las decisiones creo que al final hay una expectativa de que se pueda ganar. Es verdad que hay algunas decisiones que se piden que están clarísimas que la vas a perder, pero aún así, pues bueno, también puedes esperar que sea fuera de juego. Yo qué sé, sí, cualquier opción que no tienes pensado inicialmente y que luego, pues, mira, la pido y la gano sin saber que la voy a ganar. Entonces, eso también puede ser algo interesante. Pero perder tiempo muy poco, ya digo, bueno, puede haber algún sí. caso también, igual que lo de las porteras que se tiran al suelo para perder tiempo, pues es algo que está en el reglamento, que no se define del todo bien y que lamentablemente pues no se puede evitar, pero en el caso del FVS yo creo que es muy mínimo. Luego, el tema de los goles creo que es lo más así, porque al final también viene muy influenciado porque no hay nadie que lo revise más que la árbitra. Y eso es lo que Sí. hace que el juego sea tan lento. Evidentemente, la gente que lo compara con el bar masculino, pues hay una sala VAR, hay dos personas que lo están revisando y obviamente la decisión es mucho más rápida porque ven la jugada incluso cuando se está sucediendo en directo y ya son capaces de ver si es legal o no. En el caso del FVS no se puede antes, no hay una persona que lo viera antes, y con lo cual, pues el árbitro es la primera que lo tiene que ver. Es verdad que algunas cosas se tratan un poquito de más, y eso creo que es el principal problema, porque en cuanto al otro tipo de decisiones, luego, bueno, pues también ha habido algún fallo, como por ejemplo ese penalti de Kika Nazaret que no le pitan ante el Dux Logroño, o también Sí. ese penalti que le pitan a la Real ante el Dux Logroño también, que luego se vio que no era. Entonces, ese tipo de decisiones que por mucho que estés ahí valorándolo, pensándolo, pues también puedes equivocarte. Pero aún así, creo que también es un porcentaje muy mínimo y que la gran parte de las veces que se revisan las acciones se acierta. Puede que no para todos los gustos, porque evidentemente hay acciones que podemos pensar que no es correcto lo que ha decidido la árbitra, o si es correcto. Por ejemplo, esta semana, en ese penalti entre el Deportivo y el Madrid, el penalti de Narmuiña sobre Ainta Marcos, a mí no me parece que sea penalti. Pero la árbitra considera que como hay contacto, no es suficiente para cambiar su decisión inicialmente de pitar penalti.
al final eso tampoco es justo al 100%. Nos puede parecer que se equivoca, pero también tiene sus criterios para decidir que en base a esas imágenes que está viendo no es capaz de determinar si la decisión la tiene que cambiar o no y la mantiene. Pero eso es del arbitraje, no es del sistema. Y ahí me parece que es acertado el hecho de que la mantenga, porque si tú no estás segura tras la revisión de que tu decisión vaya a cambiar al ver la acción repetida, a mí me parece correcto que se mantenga la decisión inicial, porque, no sé, luego si tú no ves bien realmente en la imagen lo que ocurre y cambias la decisión, ahí puede ser, bueno, te puedes meter en un problema en el sentido de que, claro, estás beneficiando a un equipo y al otro no. Puede ser eso, puede que generar polémica y creo que sí que lo hemos visto en alguna ocasión. Pero es lo que dice, es algo mínimo que evidentemente las árbitras van a seguir equivocándose, pero igual que todo el mundo, porque es así, porque va con el trabajo. Entonces, ahí sí que veo yo, por ejemplo, lo que comentan, ¿no? Esté bien o mal, si no se ve bien realmente en la imagen que tiene, en los ángulos que tiene la acción, debería de mantenerse la decisión inicial, pero eso es un poco también opinión propia. Claro, eso que comentas también de si no se ve bien en los ángulos y tal, es cierto que es que no sé exactamente el número de cámaras con las que se cuentan los 4, partidos. 4. O sea, y es que los ángulos que hay, pues son los que hay. O sea, no es como en el fútbol masculino, que en el VAR pues sí que cuentan con muchísimas cámaras, diferentes ángulos. O sea, aquí pues con lo poco que tienen, pues intentan apañárselas y muchas veces es que lo vemos nosotros mismos cuando nos ponen la repetición, que es muy justo, incluso que creo que fue en una mano, puede ser bueno, no me acuerdo ahora mismo, el penalti que paró Coronado, puede ser, no sé, una mano que era dentro del área, Sí. era penalti, que desde un ángulo no se veía que fuese mano, pero desde otro sí que se veía. Entonces, claro, lo mejor si en vez de 4 cámaras fuesen 10, Ya. pues obviamente sería mucho más fácil la tarea. O sea, que es que no es fácil tampoco para las árbitras poder decidirse si es una cosa u otra. Y como dices, Lidia, yo creo que también, o sea, coincido en que si es una jugada que con la revisión no se tiene claro después si tienes que seguir adelante con lo que habías pitado o si corregirte, yo creo que también deben seguir como su instinto, ¿no? De lo que han visto al principio, porque muchas veces eso, la primera impresión es en lo que lleva razón, siempre y cuando no se vea en la imagen nada claro y de que tengas que corregir. Eso, por ejemplo, pasó con el partido del Tenerife contra el Real Madrid, ese penalti de Debris y la posición de Noelia Ramos, que, claro, podía parecer que en algunas tomas estaba adelantada de esa línea, en otras parece que pisaba, y con las tomas que tenía la árbitra, que yo creo que, insisto, que no solo las tomas, sino que también lo que se veía era que estaba más posiblemente dentro en la línea que fuera de ella, pero aún así, pues con esas tomas que tenía no podía determinar que el penalti tenía que repetirse. Con lo cual, pues evidentemente también el tema de las tomas es un problema. Hay algunas jugadas que los entrenadores pueden pensar que es penalti o que es roja o que es otro tipo de acción y que con las cámaras que tenemos pues no se ven suficientemente bien. Y puede ser que los entrenadores pierdan una revisión en una acción que es muy clara pero que no se ve tan clara. Es verdad que es un porcentaje mínimo, ¿eh? Normalmente cuando se ve algo muy claro en directo o en la repetición se ve. No recuerdo en este momento de la temporada ninguna jugada que sea clarísima que no se vea bien en ninguna repetición, porque además las árbitras estamos viendo que algunos planos de algunas tomas las escudriñan hasta el más mínimo detalle con un zoom brutal para ver jugadas que no se ven a simple vista. Entonces, yo creo que ese tipo de acciones se ven muy poco, pero aún así, pues evidentemente puede pasar. Pero ya digo, yo creo que no hemos visto muchas acciones que por las cámaras, siendo claras, se han tomado malas decisiones. Puede haber algunas jugadas que podamos pensar que se ha equivocado, pero yo creo que claras que no se hayan visto por las imágenes, no las ha habido, diría ninguna. Sí, estoy de acuerdo y bueno, un poco
repetir un poco lo que hemos comentado, pero sí que es cierto que a pesar de todos estos inconvenientes que estamos comentando, realmente estamos sacando un poco la puntilla de todo, porque bueno, de eso va el vídeo, pero es lo que hemos comentado antes realmente, es una herramienta que se está empezando a utilizar, que realmente todo el mundo es un poco nuevo en ello y personalmente pienso que se está utilizando de una manera bastante correcta para llevar nada más que 5 jornadas. Y bueno, hay que ver cómo evoluciona, si hay algún cambio durante la temporada, que veremos a ver. Pero en principio lo que hemos dicho, yo creo que salvo esos pequeños momentos que hemos comentado, es una herramienta que está sirviendo mucho, que está dando también creo un punto de seguridad, que la temporada pasada las propias jugadoras se quejaban de, bueno, Claro. de algunas decisiones arbitrales que no eran correctas y evidentemente perjudicaban a su equipo. Y eso sí que también que hay que ponerlo en valor, pero bueno, eso. Es que yo, por ejemplo, hablando de estas jugadas, me acuerdo de ese gol que le marcó el Levante al Atlético de Madrid hace 2 temporadas, que era Sí, clarísimamente fuera de juego, que, bueno, afortunadamente luego no le impidió al equipo madrileño jugar la Champions, pero en ese momento le hizo perder esa plaza con el Levante en una acción que era clarísimamente ilegal. Con lo cual yo creo que el FVS no entra para solucionar jugadas muy, muy grises, pero ese tipo de jugadas sí. Esa jugada con el FVS, pues no hubiera pasado que las jugadoras del Atlético de Madrid se hubieran marchado a casa, pues con esa indignación, porque les han dado un gol absolutamente en fuera de juego. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sí que las hemos solucionado y creo que es el buen camino. Obviamente queda mucho por avanzar, porque como comentaba Pacivi, Arteta sigue cometiendo algún error. Hay algunas acciones, por ejemplo, ese penalti de Kika o el que le pitan a la Real y que no es, pero que son muy mínimas y la mayoría de veces las árbitras, con las revisiones que tienen, en mucho tiempo, menos tiempo, pero toman decisiones correctas, en mi opinión. Luego, pues evidentemente el fútbol, todo el mundo de acuerdo, porque el criterio también, evidentemente, lo hemos comentado un poco al principio, va variando. Hay veces sí. que se pitan cosas que nos parecen muy mínimas y otras veces que no se pitan cosas que nos parecen más serias. Por ejemplo, en ese partido del Tenerife contra el Español, lo comentábamos, Julia, que había una jugada o 2 jugadas que pidió el Tenerife que nos parecían un poco mínimas y que no se pitaron. Y luego, en cambio, sí que se pitaron jugadas que nos parecían mucho menos. Entonces, también el criterio, evidentemente, va variando y, evidentemente, de partido a partido, de árbitra a árbitra, pues cada árbitra tiene su propio criterio y su propia toma de decisiones. Pero, dentro de lo que cabe, creo que el FVS está no para unificar criterios, sino para evitar injusticias. Y yo creo que de momento en ese camino vamos. Sí, o sea, sí que ha habido alguna injusticia que lo hemos llegado a comentar Claro, con el... hay injusticias, pero las mínimas, creo. No, sí, sí, o sea, y que además que eso tenemos que tenerlo en cuenta, que las árbitras también son humanas, que cometen errores, que todos cometemos errores. Yo el otro día mismamente que confundía a 2 jugadoras, bueno, vale, sí, o sea, es algo normal. Obviamente se tiene que evitar y reducir lo máximo posible, pero, pero sí, sí, o sea, son cosas que, bueno, pues a lo mejor el año pasado sin el FVS eran todavía más notables, ¿no? O sea, entonces Sí. la idea es reducir todas esas injusticias lo máximo posible. ¿Seguirá habiendo? Pues seguirá habiendo y sobre todo, pues dependiendo de a quién le preguntes, pues uno en una jugada, pues que no se vea claro si es penalti o no es penalti, a lo mejor uno te dice que sí lo es y otro que no. O sea, nosotros mismos que hay veces pues que no estamos de acuerdo en si una jugada puede ser una cosa u otra. Es que depende del criterio de cada uno, de cómo te pille, de muchísimas Sí. valoraciones que hay que hacer. Y justamente eso creo que lo importante es eso, que lo que se ha corregido, lo que se está intentando corregir es las acciones que sí que eran muy graves, que se pasarán por alto, esas sí que las estamos viendo. Esos goles anulados por fuera de juego que la temporada pasada pues sí veíamos dentro, o esas manos dentro del área que pueden ser penalti a favor. Cualquier tipo de acciones que sí que son mucho más notable y por X razón en ese momento las árbitras no se dan cuenta, ahora sí. Entonces, evidentemente, puede que sea insuficiente, puede que lo sea, pero poco a poco sí que estamos teniendo mucho más justicia a la hora de tener arbitrajes más correctos.
Sí, sobre todo porque al final lo que se trata es de que evitamos, pues como he dicho un poco antes, injusticias y sobre todo decisiones que se ven en la tele claramente que no es lo que se ha pitado. Y eso yo creo que hasta ahora pues hay algunas decisiones, algunas acciones que nos parecen que son injustas o errores de las árbitras, pero la mayoría son decisiones que estamos de acuerdo, al menos con que no se puede tomar la decisión contraria. Es decir, Sí. podemos pensar que no es lo que dice la árbitra, pero tampoco tenemos la certeza con las imágenes que tenemos de que esa decisión está mal tomada. Con lo cual, pues lleva al menos a que haya razones para que esa decisión se haya tomado. Que estemos de acuerdo o no, eso ya es otro tema, pero yo creo que al final ayuda mucho, mucho en eso. Y bueno, al final yo creo que el sistema, lo más importante de todo ello es que se sepa bien utilizar. Y yo creo que de momento también estamos viendo que las árbitras y también los entrenadores están tratando de que el sistema funcione. No hemos visto en ningún momento ninguna decisión de entrenadores de retirar una tarjeta después de haberla señalado. Tampoco hemos visto de momento ninguna vez que las árbitras se nieguen a revisar una jugada, cosa que, bueno, pues también está prohibido, pero que son cosas que estamos viendo que de momento tanto árbitros como entrenadores están trabajando para que el sistema funcione. Luego, obviamente, si no se toma la decisión que tú quieres, pues te enfadas, te quejas, protestas y puedes decir que te han quitado, como por ejemplo ese penalti del Levante Granada que te acordarás, Lidia, que se quejó mucho Erika y el Levante de un penalti Sí. que bueno, seguramente no lo sea, pero con las imágenes que tenemos, si lo pitas en directo, pues no tampoco tiene razón para retractarte. Aún así, en la mayoría de acciones estamos viendo que se ayuda mucho a las árbitras y que sobre todo se consigue que el juego sea más justo. El tema de velocidad de las revisiones es lo que creo que hay que mejorar, pero aún así creo que es un tema que hay que ir poco a poco viendo, pero el avance que estamos viendo es tremendo. Al final vemos muy poquitas acciones en las que no se enseñan rojas que no son, goles lo mismo, y luego también pues hay mucha gente que se pregunta por qué no se revisan acciones de tarjetas amarillas y sí de rojas que luego son amarillas. Vale, pero también hay que tener en cuenta que si pides una roja directa y no roja directa, la revisión aunque sea en amarilla, esa la pierdes. La Con lo pierde. cual, hay veces jugadas que entrenadores pueden plantearse pedir amarilla, porque también hay mucha gente que señala que a tal jugador le hace una falta muy, muy agresiva, que no es para roja, pero sí para amarilla, y no se enseñó inicialmente. Si pides roja y no se enseña roja, la revisión la pierdes. Eso quizá también es un tema que se pueda mejorar, pero es que ya sabemos que los supuestos son 4 y no hay ninguno que sea para amarillas. Entonces, es un tema que se puede valorar, pero obviamente también, insisto con lo mismo, si se añade otro supuesto más, el juego será más lento porque Sí. amarillas habrá mucha más por partido que rojas. Con lo que obviamente, pues todo no será a gusto de todos. Igualmente yo creo que viendo un poco pros y contras, creo que es indudable que los pros ganan por mucho a los contras. Totalmente. Lo que suma es mucho más de lo que quita el FVS y yo creo que es de agradecer. O sea, obviamente creo que lo dijo Medina en la gala de la Liga F, ¿no? Que lo ideal sería tener el VAR, igual que tienen los chicos, obviamente. Pero Ese es el bueno, por algo se camino. va empezando también, claro. Claro. Por algo se va empezando, también es cierto pues que a lo mejor es que con los medios que se tiene no se puede tener ahora mismo un VAR de esa categoría. O sea, estamos viendo pues que hay estadios en los que el FVS funciona de aquella manera por las instalaciones, el VAR costaría mucho más que llegase a funcionar ahí. Entonces, a día de hoy, pues para ir empezando está muy bien. Ojalá que en 1, 2, 3 temporadas podamos hacer este mismo vídeo sobre el VAR, pero por ahora es del FVS que está aportando, está también, pues obviamente tiene sus pegas, pero como todo lo que está empezando y como todo lo que depende del criterio humano, porque también cometemos errores, entonces es eso. Sí, y justamente lo que hemos comentado antes de se me ha ido la palabra.
lo que hemos comentado de... Uy, se me ha ido la cabeza ahora mismo. Bueno, a ver si la recuperas. Dice por aquí Ursido el tema del número de cámaras, que a veces no acaba de estar claro lo que se ve. Claro, lo hemos Sí. comentado antes, que es un tema que habría que mejorar. Por cierto, Julia, ¿tienes alguna manera de ponerte luz? Porque Luz, en ¿verdad? poco tiempo Sí. te vamos a perder. Lo estoy pensando. Espérate. Lo intento, que es que... Bueno, ahí se te ve un poquito más. Ahí se te ve mejor. Venga, pues Es aquí que, con es que si no... paisaje rural. La sí, Extremadura sí. apunta tampoco, pero Perfecto, bueno. Sí. perfecto. Porque al final el tema de las cámaras muchas veces no se puede mejorar porque no hay. Y es verdad que algunas decisiones se pueden tomar mal por eso, porque hay pocas cámaras, lo hemos comentado poco antes, y no se ve claro. Pero aún así, creo que hay muy pocas acciones, lo hemos comentado también un poquito antes, que ya hemos visto claramente que se ha equivocado la árbitra con las cámaras que tenemos. Podemos pensar que no se tomó la mejor decisión, pero no podemos asegurar con certeza máxima de que con las imágenes que tenemos esa decisión esté mal tomada. En cualquier caso, yo creo que también es algo que si se llega a ver el VAR no será un problema. Y yo creo que al final es en el camino en el que vamos. De momento vemos este primer paso, que creo que es importante, porque ahora mismo es la única liga europea que cuenta con esta tecnología, que, bueno, obviamente tiene sus fallos, pero yo creo que tiene mucho más aciertos que fallos. Y luego ya veremos poco a poco si se mejora la tecnología, si mejora también la infraestructura, falla menos, porque como comenté un poco antes también, puede haber casos que no funcione este sistema y se quede el partido un poco, pues, a verlas venir, A la pero, intemperie. claro, en principio cuando está ese sistema, siempre hay esa salvavidas para las árbitras de si en directo ven una cosa que no es, o al revés, poder rectificar su decisión. Sí, que justamente también la propia evolución de la herramienta o del próximamente el VAR depende mucho de las propias instalaciones de cada equipo y del campo en el que se juegue, porque no en todos los campos se podrá tener una herramienta como esa. Entonces, eso también, bueno, pues como hemos estado viendo ahora, ¿no? Con los requerimientos del césped natural, que era como lo prioritario en esta temporada, pues puede que pongamos de aquí a 5 años, uno de los requisitos para que el campo en el que se pueda jugar en Liga F, pues sea que tenga que tener X cámaras y las instalaciones y demás. No lo sabemos, pero eso es como todo, tiene que ir poco a poco. Primero que se madure bien la liga con esta herramienta, que se utilice de manera correcta, cada vez mejor. Evidentemente puede que tenga algunas modificaciones y ya lo que venga después seguramente vendrá, pero no va a ser algo inmediato. Entonces, yo creo que lo que hemos comentado es una herramienta que por ahora está haciendo las cosas más positivamente que negativamente, que la vamos a tener aquí para eso, para seguir ayudando a que sean justos los partidos y que hacen las cosas lo mejor que se puede, creo. Sí, sí, o sea, es una herramienta que yo creo que ha venido para quedarse y seguro que para ir creciendo y para ir mejorando y facilitando también la labor tanto de las árbitras como de las jugadoras, como de entrenadores y sobre todo el disfrute del fútbol también, ¿no? Que sea más justo y todos pues acabemos con, por lo menos con la sensación de que las cosas que se han ido pitando tenían un motivo. Exacto. Puede que estemos en desacuerdo con ese motivo, pero al menos lo hay. Y al menos con las imágenes que tenemos podemos pensar que no se ha tomado una decisión equivocada. En cualquier caso, obviamente, pues el arbitraje, hay casos que no se da la razón y otras veces que no. Pero yo creo que evidentemente estamos viendo un sistema que ha mejorado bastante el arbitraje, con sus fallos, con sus defectos, con sus puntos flacos, que poco a poco van a ir puliendo, porque era un sistema que se instaló hace 5 jornadas y eso evidentemente durante la temporada, y si se utiliza más temporadas lo veremos, pero en este momento creo que estamos viendo un sistema que está mejorando bastante la toma de decisiones de las árbitras. Así que esta es nuestra opinión sobre este sistema. Hemos comentado los pros, los contras, las cosas a mejorar, las cosas que creemos que se pueden tratar de afinar un poquito más, también un poco cómo funciona, porque hemos comentado los supuestos en los que podemos utilizar y los que no, que también mucha gente pues no, pero hay gente que pueda pensar que por qué en esta jugada se revisa, por ejemplo, los goles, y por qué otra jugada, que es una amarilla clara, no se revisa. Pues bueno, está explicado en el sistema que ese supuesto no está incluido. ¿Podría estarlo? Podría estarlo.
pero si está incluido ese supuesto, el juego será más lento aún, te gustará menos y no será todo bueno para todos. Así que esta es nuestra opinión sobre este sistema. Ahora también encontraros, esperamos a que dejáis vuestra opinión, que estáis de acuerdo con lo que hemos dicho, qué os parece este sistema, os creéis que podría ser mejor, qué cosas creéis que tienen que mejorar, también qué os parece como aficionados, os gusta o no os gusta, pues ahí os esperamos en los comentarios. Y nada más, por hoy nos despedimos por aquí en directo, volveremos o mañana o el viernes, ya veremos próximamente qué día lo hacemos, la previa de la jornada 6 de la Liga F, que es del mismo fin de semana ya. Y nada, ya es una semana que entramos en la última antes de que comience la Champions, en la fase de liguilla, que empieza la semana que viene.